El avión que desapareció en pleno vuelo y aterrizó 37 años después. Imagina que tomas un vuelo común con destino a unas cálidas playas y sin previo aviso jamás llegas. Ni rastro ni señales de auxilio, simplemente desapareces en el aire. Ahora imagina que 37 años después ese mismo avión reaparece como si nada hubiera pasado, con pasajeros que no han envejecido ni un solo día. Esta no es una trama de ciencia ficción, sino uno de los mayores misterios de la aviación, el enigmático vuelo 914. Quédate hasta el final, suscríbete y deja tu me gusta, porque lo que descubrirás hoy pondrá a prueba todo lo que crees posible. Era un cálido y soleado 2 de julio de 1955 cuando el vuelo 914 de Pan American Airways despegó del aeropuerto de New York con destino a Miami, Florida. A bordo viajaban 57 pasajeros emocionados por disfrutar de las playas del sur y 4 miembros de tripulación que veían en ese día de verano un viaje más rutinario sin complicaciones. El avión, un Douglas DC-4, avanzó por la pista y levantó el vuelo sin problemas. Nada parecía indicar que en cuestión de horas aquel aparato desaparecería sin dejar rastro, dando origen a una de las leyendas más desconcertantes de la historia. El plan de vuelo era sencillo, recorrer poco más de 1.700 kilómetros en unas 3 horas sobrevolando el Atlántico y la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, al llegar la hora prevista del aterrizaje, el control aéreo de Miami se encontró con algo inquietante. El vuelo 914 no aparecía en los radares. No había comunicación por radio, no se recibió ninguna señal de emergencia ni un mensaje de auxilio. El avión sencillamente había desaparecido del cielo. La torre de control en Miami se comunicó con Nueva York preguntando si acaso el avión nunca había salido, pero la respuesta fue todavía más desconcertante. Sí, el vuelo había despegado y había estado transmitiendo con normalidad durante la primera parte de la ruta. De repente, sin explicación alguna, se había desvanecido. Lo que siguió fue un operativo de búsqueda masivo. La Guardia Costera desplegó barcos y aviones de reconocimiento mientras que equipos de rescate rastreaban la ruta estimada del vuelo sobre el océano. Se esperaba al menos encontrar restos del aparato, fragmentos de fuselaje, maletas, pertenencias personales, algo. Pero día tras día el resultado era el mismo, ningún rastro, ninguna señal, nada. Los familiares angustiados exigían respuestas. ¿Cómo podían perderse un avión completo con más de 60 almas a bordo en pleno día en una ruta transitada y relativamente corta? Las autoridades terminaron por ofrecer la única explicación posible en ese momento. El avión se había estrellado en algún punto del Atlántico. Sin embargo, aquella hipótesis chocaba con la realidad. No habían restos, no había combustible derramado, no había cuerpos. Era como si la aeronave se hubiera desintegrado en el aire o como si hubiera sido tragada por el tiempo mismo. El misterio creció con cada rumor. Algunos afirmaban que el avión había sido víctima de una tormenta eléctrica no registrada. Otros hablaban de intervención extraterrestre, e incluso hubo quienes sospecharon de experimentos secretos del gobierno estadounidense en pleno auge de la Guerra Fría. Lo cierto es que oficialmente el caso se cerró como un accidente aéreo, aunque sin pruebas contundentes que lo respaldaran. Con el paso de los meses, la historia del vuelo 914 fue quedando relegada al olvido. Los periódicos publicaron notas breves sobre el supuesto accidente, pero pronto dejaron de hablar de ello. Para los familiares, el dolor de la pérdida se convirtió en un duelo sin cuerpo, sin tumba y sin respuesta. Un vacío tan grande como el que el avión había dejado en los cielos. Pero el misterio del vuelo 914 estaba lejos de terminar. Lo que nadie sabía en 1955 era que aquella aeronave no había desaparecido para siempre. 37 años después, cuando el mundo ya había cambiado, cuando la Guerra Fría estaba llegando a su fin y muchos de los familiares originales ya habían perdido la esperanza, el nombre de aquel vuelo volvería a causar escalofríos. Antes de llegar a ese punto, conviene detenernos en lo más inquietante. Si realmente el avión se había accidentado, ¿cómo explicar la ausencia absoluta de restos? En casi todos los casos de accidentes aéreos, incluso en pleno océano, se encuentran rastros, fuselajes flotantes, objetos personales, manchas de combustible. Aquí no hubo nada. Esa ausencia absoluta de pruebas se convirtió en el combustible perfecto para que la historia creciera como una leyenda urbana moderna, relatada en revistas de misterio, programas de radio nocturna y más tarde en internet.
Y es que el ser humano tiene una fascinación natural por lo inexplicable. Un avión que despega con normalidad y luego se esfuma sin explicación alguna es sin duda material de teorías y conspiraciones. La narrativa oficial, fría y burocrática, nunca pudo acallar la sensación de que algo mucho más extraño había ocurrido aquel 2 de julio. Algunos investigadores aficionados incluso han llegado a vincular este caso con fenómenos como el Triángulo de las Bermudas, sugiriendo que el vuelo 914 pudo haberse desviado hacia esa región misteriosa del Caribe, donde, según se dice, barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Aunque nunca se probó ninguna conexión, la coincidencia de fechas y rutas alimentó aún más el enigma. Lo cierto es que tras aquel día, el DC-4 y sus 61 ocupantes se esfumaron del mapa de la historia. No había explicaciones convincentes, no había pruebas concretas y los archivos oficiales fueron cerrados con más preguntas que respuestas. Lo único que quedó fue una incómoda sensación, algo imposible había ocurrido. Pero lo verdaderamente aterrador llegaría décadas después, cuando un controlador aéreo en Caracas, Venezuela, detectó en su radar un punto que no debía estar allí. Un avión anticuado, salido de otra época, se acercaba al aeropuerto y estaba a punto de reabrir un misterio que se creía enterrado. El 21 de mayo de 1992, un día aparentemente normal en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, se convirtió en el escenario de uno de los sucesos más inquietantes de la aviación. Juan de la Corte, controlador aéreo de turno, observaba los radares cuando de pronto apareció un punto no identificado. Al principio pensó que era un error, pero pronto se confirmó, un avión real se acercaba. La sorpresa llegó cuando lograron establecer comunicación. Una voz nerviosa con fuerte acento estadounidense se identificó. Aquí vuelo 914 de Pan American saliendo de Nueva York con destino a Miami, hora de llegada estimada 2 de julio de 1955. Los controladores se miraron incrédulos. No solo la fecha estaba equivocada, el modelo del avión, un Douglas DC-4 con hélices, llevaba años fuera del servicio. Y aún más extraño, el piloto parecía completamente seguro de estar volando en 1955. La torre autorizó un aterrizaje inmediato. Cuando la aeronave descendió, el asombro fue mayor. 61 personas entre pasajeros y tripulación bajaron luciendo ropa de los años 50, portando maletas de época y documentos perfectamente fechados en 1955. Ninguno mostraba signos de haber envejecido. Para ellos apenas habían pasado 3 horas desde que partieron de Nueva York. El desconcierto dominaba el ambiente. ¿Cómo era posible que un avión desaparecido 37 años antes aterrizara intacto, con todos sus ocupantes vivos y sin cambios visibles? Mientras los controladores trataban de ganar tiempo para investigar, el piloto comenzó a inquietarse. Preguntaba insistentemente qué ocurría, por qué hablaban de 1992 y por qué los vehículos y edificios alrededor del aeropuerto parecían tan extraños. Lo inesperado sucedió. Antes de que las autoridades pudieran intervenir, el piloto encendió los motores, cerró las puertas y rodó hacia la pista. Nadie pudo detenerlo. El Douglas DC-4 despegó de nuevo y apenas minutos después desapareció del radar como si se hubiera desvanecido en el aire. Desde entonces, la historia del vuelo 914 se convirtió en una de las leyendas más discutidas de la aviación. Algunos creen que atravesó un portal temporal, otros que fue un encubrimiento gubernamental. Lo cierto es que nunca más se supo del avión ni de sus pasajeros. El misterio del vuelo 914 sigue sin resolverse. Viaje en el tiempo, conspiración o simple mito urbano. Nadie lo sabe. Lo único cierto es que su leyenda continúa sorprendiendo a millones. ¿Tú qué crees? Déjalo en los comentarios, suscríbete y comparte para que más personas descubran este enigma y ayuda al canal a crecer. No olvides dejar un me gusta para hacernos saber que el video fue de tu agrado. Nos vemos en la próxima, claro que sí.